Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lueger, para hablar con la ecuatoriana Dora de Ampuero, socióloga y economista y fundadora y directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Con Dorita empezó el liberalismo en el país andino. Pocas veces una sociedad debe tanto a una sola persona. Gracias a la incansable batalla intelectual emprendida por el think tank de nuestra invitada para dolarizar su país, Ecuador no ha sido destrozado por el socialismo del siglo XXI. No se lo pierdan. Primer acto. Introducción. Dora de Ampuero, bienvenida a Café Viena. Gracias por la invitación. Es un placer realmente, José. Muchas gracias por estar aquí, el placer es nuestro. Y queríamos empezar preguntando por cuáles eran sus primeros recuerdos de tipo intelectual relacionados de alguna manera con el mundo de las ideas. ¿Cómo recuerda esos inicios, esas primeras reflexiones? Bueno, te cuento que yo empecé en las ideas liberales un poco tarde, ¿no? No tuve la suerte, como ustedes, jóvenes, que desde el principio ya están escuchando estas ideas. Mi entrada al mundo liberal fue cuando yo ya estaba un poquito mayorcita, no mucho tampoco, pero como unos 45 años más o menos. Y ese momento de las ideas liberales como tales, como las conocí, fue el momento en que yo entré a George Mason University en los Estados Unidos, pues por circunstancias de la vida, ¿no? Antes de eso, mi niñez pues fue en un hogar de una madre ama de casa, que amaba mucho que sus hijos estudien. Entonces éramos 5 hermanos y yo desde muy pequeña aprendí que si yo tenía un libro en la mano, mi mamá no me hacía hacer ninguna tarea doméstica ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo muy pequeña ya tenía mis libros y leía, aprendí a amar la lectura tremendamente. Estaba, creo que de haber tenido unos 10, 11 años en la escuela primaria, teníamos unas amiguitas que comprábamos libros y nos intercambiábamos entre ellas, novelas, o sea que ese de la lectura sí ha sido para mí como un denominador en toda mi vida. Entonces, en la secundaria yo obtuve los premios que daba una entidad filantrópica por la mejor alumna de la secundaria en 2 años seguidos, en quinto y sexto año. Y es gracioso que cuando yo estaba ya en mi sexto año de secundaria, no se llama, de haber tenido, pues, ¿qué te digo? Unos 12, 13 años, que cuando entregaban esos premios, había allí un joven a quien yo conocía de referencia también, porque era amigo de otro amigo mío, pero lo conocía solo de vista, que él estudiaba en la universidad y también recibía premios porque era muy estudioso. Y esa fue la persona con la que me casé después de 10 años. Ah, qué bueno. Yo creo que esa fue una de las cosas que me unió mucho a él, que le gustaba mucho también leer. Entonces, Sí. cuando ya entré a la universidad a estudiar economía, el medio en esa época, yo te estoy hablando de esto de los años 50, ¿no? Entonces, el medio universitario era muy socialista, pero era una ambivalencia muy grande, porque todos hablábamos en una u otra forma, teníamos los compañeros que hablaban del comunismo, del socialismo, de todo lo que estaba pasando en el resto del mundo, pero todos trabajábamos, todos después de hablar sobre estas ideas y estas cosas socialistas que las conversábamos, había unos que eran del Partido Comunista, pero yo nunca me entregué ni iba a ninguna reunión, aunque fíjate que una hermana mía, 2 años menor, ella tenía como novio al jefe del partido de la Juventud Comunista y se casó con él, ¿no? Entonces, y ellos siempre me bromeaban a mí, Dora, tú eres una burguesa,
tú no te haces, no, algo en mí no cuadraba con las ideas de ellos, no era muy amiga, estábamos, pero nunca fui a ninguna reunión ni a ninguna de estas cosas, ¿no? Pero sí vendía una revista que ellos vendían, un periodiquito que se llamaba El Pueblo. Entonces, fíjate que cuando conversando siempre nos reuníamos afuera de la universidad, que era la universidad estatal, a conversar y todos ahí comprábamos y vendíamos El Pueblo, que era el periódico comunista, pero de ahí nunca pasé. Cuando yo estaba en segundo año de economía, un profesor se me acercó y me dijo, Dora, hay una oportunidad el Club Rotario, yo soy miembro del Club Rotario y hay una oportunidad para una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos, a Georgia, al estado de Georgia de los Estados Unidos. ¿Quieres aplicar? Entonces apliqué a la beca y me la gané, la beca Rotaria. Y me fui 2 años a los Estados Unidos como becada del Club Rotario. Yo creo que eso fue para mí una oportunidad muy grande de conocer los Estados Unidos, de conocer la gente, se me abrió otra ventana del mundo, ¿no? Que no me la explicaba muy bien todavía. Después, ya con los años, he aprendido que lo que yo aprendí a conocer en esa época fue las instituciones, fue cómo funcionaba la gente, las leyes, los reglamentos, cómo eran los Estados Unidos en los años 55, 56, todo eso. Entonces, ya regresé, después obtuve un título, estudié sociología y porque me gustaba eso de algo andaba yo buscando que no sabía, pero como había un buen programa de sociología en esta universidad, Shorter College se llamaba, Shorter College en Georgia, cerca de Atlanta, en Rome. Entonces allí estudié sociología y me dieron créditos por los años que yo tenía, los 2 años anteriores de universidad en Guayaquil, y logré sacar el bachelor major en sociology. Regresé al Ecuador y me volví a registrar para terminar mi economía, lo que me faltaban 2 años, pero conocí a mi esposo. Entonces, al que sería mi esposo, me casé con él y nos fuimos a vivir a una estación experimental. Y después de cosas así, pero volví a regresar a la universidad y fue ya luego, en los años 75, cuando la Revolución Chilena y llegaron los profesores que salían de Chile, expulsados o ya huyendo, digamos, no todos estos que habían trabajado con Allende, llegaron a Guayaquil. Esto era en los años 75, yo ya tenía niños y estaba en la universidad ya tratando de terminar ya mi tesis y todo eso para graduarme de economista. Y allí, mucha de la gente con la que me conecté y con la que estudié ya eran la gente comunista que venía de Chile. Y ya en mi último año de economía, yo ya sabía mucho, me enseñaba mucho sobre el manual de la economía soviética, la plusvalía, todas esas cosas las conocí bastante bien. Luego viene otra oportunidad, porque cuando uno se casa con un ingeniero agrónomo, anda así medio como un marinero, ¿no? De un lado para otro, de una ciudad a otra, así moviendo, criando a los hijos, pero siempre con mucha necesidad de leer, de saber. Eso lo tuve todo el tiempo y es lo que lo repito a los chicos ahora, los que yo siempre trabajo, lean, abran su mundo, estudien todo lo que puedan. Entonces, en eso, ya mi esposo, para esos momentos, ya él era director general del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, pero hubo un cambio de políticos, vino un nuevo presidente populista de apellido Roldós, que sacó a toda la gente de los altos cargos y puso sus amigos. Entonces nosotros mi esposo tuvo que renunciar a su cargo de director del INIAP y le ofrecieron una beca para ir de profesor visitante a Cornell University.
Entonces, mi Ah, esposo tenía un doctorado en fitopatología e investigación. Entonces nos fuimos a los Estados Unidos, primero a Ítaca, ahí estuvimos 2 años. Yo tomé algunos cursos de economía en Cornell como esposa de un profesor visitante y después mi esposo tuvo la oportunidad de obtener un trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Y ahí es cuando ya se me produce mi gran oportunidad de la vida, porque fuimos a Washington, buscamos un departamento y lo encontramos en Fairfax, Virginia, ya con mis 3 hijos de 10, 15, 17 años. Entonces los puse en el colegio a ellos, ya todo más o menos organicé mi casa y me pregunté, ¿y ahora qué hago? Entonces, viendo cerca, había una universidad, vi que había una universidad que se llamaba George Mason University, qué fíjate, bueno. a muy poca distancia de mi casa. Entonces decidí primero ir a buscar trabajo, a ver qué podía yo hacer ahí. Y me dieron trabajo, me dieron para ayudar a los estudiantes internacionales, porque yo hablaba varios idiomas y podía ayudarlos, etcétera. Y así estuve, esa fue mi primera entrada, estuve como unos 6 meses allí entretenida, viendo a los estudiantes, trabajando con ellos, pero después me pregunté yo misma, bueno, no, yo tengo que hacer algo aquí, ¿no? Entonces me registré como Continuing Education, bajo educación continua. Yo ya había hecho una maestría, yo también antes. Entonces me tomaron enseguida para empezar a estudiar bajo educación continua. Y ahí fue cuando realmente el mundo se me abrió en unas oportunidades increíbles porque empecé a tomar clases con el profesor Don Lavoie, que es uno de los hermenéuticos más interesantes, economistas, filósofos, sino que desgraciadamente murió muy joven. Pero lo conocí a él, tomé unas clases de microeconomía y él empezó a referirse a Hayek, que en mi vida yo había escuchado, porque eso sí son palabras que nunca se encontraban antes en el Ecuador ni nada de eso. Hayek, Mises. Exacto. Entonces me fui directamente a la biblioteca a ver quiénes eran y me apasioné. Fue un amor a primera vista. Empecé a leerlos y en ese momento George Mason era apasionante. Pasaban por ahí todos los autores liberales que tú te puedes imaginar. Conocí a Hayek, llegó Buchanan. Ese año llegó Buchanan, James Buchanan, Qué con barbaridad. todo esto. Bueno, todos los autores que tú te puedas imaginar, porque Don Lavoie había estudiado en New York University. Entonces, pasaban todos sus compañeros, Lachman, bueno, ¿qué te digo? Toda la gente que entró, que pasaba por allí, era increíble. Los seminarios que se hacían, las reuniones a cada rato, los coloquios, era un mundo. McCloskey llegaba a cada rato a darnos Ah, charlas, claro. Deirdre McCloskey, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, era Claro. maravilloso, un mundo que que reverberaba de ideas y de todo. La gente presentaba sus proyectos de tesis doctorales, venían de otras universidades. Los coloquios austriacos eran maravillosos y de los que se daban en Public Choice también. Entonces, mis profesores eran increíbles. Un día iba caminando por un corredor cuando Walter Williams me Ujú. detiene. Él era mi profesor. Me dice, Dora, ¿tú has escuchado alguna vez de la Sociedad Mont Pelerin? No, le digo, no. Ah, bueno, me han dado, dice, algo de dinero para invitar a unos estudiantes a que vayan a la reunión de la Mont Pelerin que en Indianápolis. Así que nos invitó a 4 estudiantes. Y tú te puedes imaginar, Qué José, bueno. que los 4 estudiantes que fuimos a esa Mont Pelerin, todos tenemos think tanks y tanques de pensamiento en diversas partes del mundo. Fíjate.
Qué casualidad, o aunque se explica muy bien realmente. Mira, pero yo lo que digo es qué ojo de Walter Williams para habernos elegido. Desde luego. Nos seleccionó Sí. tan bien y los cuatro seguimos trabajando, promoviendo las ideas. Así que bueno, en George Mason en esa Qué época bueno. estaba Alex Chaffee, ¿no? Alex Chaffee Ah, estaba, claro. y mi profesor Lavoy nos llevaba a todas las conferencias que daba el Cato Institute en Washington, ¿no? Ah, Entonces ya, allí sí. puesta otra, te puedes imaginar, conocí a tanta gente, a Peter Bauer, a gente que Ah, maravillosa que daban los seminarios y ahí estábamos nosotros siempre atendiendo los seminarios. Entonces empecé a interesarme ya por un centro de pensamiento, lo que veía. Entonces un día, conversando con el vicepresidente de Cato, le digo, yo he de regresar al Ecuador pronto. Quisiera, ¿cómo hago para establecer un think tank en Guayaquil? Me dice, tienes que hablar con Alex Chaffee. Él está ahí mismo en George Mason, en el campus de George Mason. Trata de averiguar, de hablar con él. Así que me fui a hablar con Alex Chaffee. Alex Chaffee, como siempre, ocupadísimo, lleno de papeles, que venía y regresaba, él entra y sale. Entonces le digo, mire, yo ya estoy aquí terminando mi doctorado y quisiera regresar al Ecuador y fundar un think tank y quisiera un entrenamiento aquí. Me dicen que usted aquí ofrece oportunidades para entrenamiento. Entonces me dice, mira Dora, ahorita estoy muy ocupado realmente, acabo de venir de México, tengo tantas cosas que hacer y estoy preparando otra reunión de Atlas en Guatemala, así que creo, regresa la próxima semana. Entonces le dije ujú. no, Alex, y él lo recuerda muy bien y se muere de risa. Le dije, no, Alex, yo quiero que decidas ahora, porque esto es muy importante para mí. Entonces dice que me quedó viendo y me dice, bueno, empieza a trabajar, porque como tú hablas español y inglés, entonces me vas a ayudar para poder organizar el de Guatemala, que fue ese de Guatemala del Ah, 87, ya. y era una reunión también de Montpellier y todo en Guatemala en ese año. Así que fue fantástico y ya te digo, después ya regresé al Ecuador con mi familia en el año 90 y en el 91 ya, bueno, pero todo lo que fue bylaws, o sea, los estatutos, todo eso lo hice ahí en Atlas y esa fue una experiencia increíble estar en Atlas porque me permitió conectarme con todos los think tanks de América Latina. Entonces, cuando yo ya regresé al Ecuador, ya tenía hecho realmente muchos amigos, muchos conocidos, ya sabía todo lo que hacía cada uno de los think tanks. Eso fue una ayuda increíble realmente. Esa pasantía que hice, que casi 2 años estuve con Alex Chaffin, yo ahí en Atlas. Ah, qué Sí, buena sí, formación, claro. Inmejorable en ese sentido, claro. inmejorable, sí. Y bueno, Dora, antes de, porque bueno, aquí obviamente queríamos haber tocado todos estos aspectos a lo largo de la entrevista y fenomenal que ya se hayan podido ir adelantando, pero no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte, de retrotraernos a más atrás y preguntarte pues aunque ya lo has anticipado de alguna manera, la educación que recibiste en tu familia, que bueno, por lo que ha podido comentar es pues unos padres que fomentaban mucho la lectura, el estudio, me imagino. Bueno, ¿cuáles son esos valores que recibe de sus padres, esos valores morales que recibe de su familia? Bueno, ya te digo, mi familia era una familia sencilla, ¿no? De clase media. Mi madre tenía poca educación, pero fue muy dedicada a su familia, los valores morales, los valores de honestidad, de seriedad, de trabajo, dedicada completamente ella a sus hijos, a formar a sus hijos, a darnos
los mejores conceptos que ella podía, cuidarnos. Así que tuve la suerte realmente de tener una buena familia en ese sentido, ¿no? Lo interesante fue también que cada uno de nosotros, todos los hijos de ellas, todos tenemos títulos universitarios, todos salimos profesionales. Yo creo que más que Qué bueno. nada era la madre. Mi papá pues trabajaba, era Ujú. contador y todo, pero mi mamá era la persona que estaba siempre muy al cuidado de nosotros y mandándonos a la escuela y todo. O sea, fue una familia muy buena, y aunque nunca tuvimos demasiado dinero ni nada, yo siempre me sentí feliz, nunca sentí que me faltaba nada, Qué sí. bueno. Sí, tuve una muy bonita infancia. Y el Ecuador de su niñez, ¿cómo lo recuerda? Esa sociedad en la que se forma como persona, esos primeros años. Bueno, era un Ecuador tranquilo. Imagínate que yo, Guayaquil, que es donde la ciudad donde yo crecí, tenía apenas 300.000 habitantes, ¿no? Ahora tiene casi 4 millones, 3 millones y medio. Entonces, en estos años sí ha cambiado bastante y se sentía relativamente pequeña. Había, pues, que yo recuerde, solo una universidad, la Universidad Estatal, donde todos íbamos, ricos y pobres, íbamos a esa universidad, que era una universidad muy respetable. A veces el mismo rector estaba en la puerta mirando que la gente entre bien vestida, bien puesta, no permitía que uno ande mal vestido, tranquilo, bien, modesto, lo que sea, pero que uno y con un rector tuve yo una oportunidad que me llamó la atención él, porque yo estaba esperándolo afuera de su oficina para conversar con él, porque era en esa época en que yo quería ir ya a Shorter y necesitaba una recomendación de la universidad. Entonces yo estaba esperándolo y había una mesa al lado de la escalera y me senté en la mesa. En eso llega el señor rector, me queda Ajá. mirando y me dice: usted está sentada en esa mesa, usted es la que quiere ir a estudiar afuera a representarnos a nosotros y está sentada en esa Ah, mesa. qué bueno. Usted no debe estar sentada en esa mesa, allá hay sillas, no se debe sentar en la mesa. Así que esas eran las pequeñas cosas, una Una buena buena enseñanza. enseñanza Sí, en formalidad, de cortesía y todo, muy serio claro. y todo. Así que esas son más o menos las líneas en las que me formé, pero siempre muy alegre, muy contenta. Siempre he sido muy alegre también, mi personalidad muy amistosa, de amigos y Sí, sí, nos así consta. es. Desde- Dora, ha reseñado pues ese paso por la George Mason University que obviamente le transformó desde el punto de vista intelectual, pero también tuvo un paso por otro centro liberal fundamental como es el Centro SEADE en Ah, Argentina. sí, exactamente. Tomé los cursos porque no estaba con mi tesis sin terminar. Entonces, porque cuando estos atrancos, que así que llegaba una temporada, entonces cuando ya regresamos yo no pude terminar, pero ya estaba haciendo mi trabajo para la tesis doctoral. Entonces me afilié donde mis amigos pues tan queridos de ese ADE, ¿no? Con todo el grupo de Kachanowski, de Martín Kraus, de todos Ah, que sí, tan claro. excelentes académicos y todo. Entonces, allí fue también una gran oportunidad para mí de conocer todo este grupo intelectual tan grande y en especial a una persona que quiero muchísimo, a Gabriel Zanotti. Entonces, porque mi Ujú. profesor Lavoy, él era también filósofo, ¿no? Entonces, yo con él Ah, aprendí sí. muchísimo de Popper, de todos estos filósofos. Y cuando tuve contacto con Gabriel Zanotti, él estaba en la misma línea de estudio en la que había estado investigando Dan Lavoie. Entonces fue Ah, sí. para mí, Gabriel Zanotti ha significado también una,
puerta abierta, increíble de conocimiento en la filosofía y todo, que yo creo que es importantísimo para cualquier intelectual, ¿no? Conocer las bases filosóficas de nuestro pensamiento. Desde luego, sí, sí, Gabriel Zanotti es un referente en ese ámbito. Y hay una anécdota que podría estar bien que nos comentara, que nos consta, ¿no? Que tuvo que estudiar en unas circunstancias complicadas durante, pues una vez que entró en la licenciatura de Economía, matemáticas, ¿no? Porque o sea, no le importó todo ese sacrificio de ponerse al día con las matemáticas porque estaban exigiendo eso en ese momento y sacó tiempo de donde prácticamente no lo había. Así es, así es. Bueno, las matemáticas nunca han sido mi fuerte. Siempre soy muy austriaca en ese aspecto, pero, Sí, eso está bien. pero siempre hay que estudiarlas. Y me acuerdo cuando estábamos también, aún cuando estaba en George Mason, nosotros los austriacos nos reclamábamos porque por qué teníamos que tomar todas estas materias y cálculos y todo. Claro. Entonces, me acuerdo mucho mi profesor Lavoy también diciendo, no, es que ustedes tienen que saber todas las matemáticas, si no, no pueden conversar con los econometristas, no pueden conversar con los Ya. otros miembros, así que tienen que aprender todo eso, ¿no? Y eso es muy interesante porque después, más tarde, cuando yo ya estaba ya establecido el IEP, tuvimos ahí como estudiantes a algunos jóvenes, especialmente a uno que recuerdo mucho, Pedro Romero, que él era un joven que estudió en la ESPOL, en Guayaquil, que da mucha matemática, y él decidió ir a estudiar a George Mason. Y cuando fue a George Mason fue muy interesante porque él ya había pasado aquí en Guayaquil, en la ESPOL, había aprendido ya muchos de los cursos que se estaban dando en George Mason. O sea que él no tuvo los Ajá. problemas que yo tuve para aprender las matemáticas en George Mason. Pedro ya sabía, cuando él se fue a George Mason, él estaba muy bien formado en matemáticas. Así que esa fue una muy agradable impresión saber que un guayaquileño muy bien formado podía estar allá en George Mason cuando yo sí tuve algunas dificultades porque realmente, además de que mi inglés no era muy bueno, y mis compañeros todos eran mucho más jóvenes que yo, con su mente fresca. Ahí sí tuve Claro. que hacer algunos pininos para poder pasar las matemáticas. Claro. No, y todo el añadido siendo madre, me imagino ahí ya de tres hijos, como has señalado, ¿no? Todas esas dificultades y aún así se pudo sacar adelante con muchísima dedicación y Así esfuerzo. es, así es. Eh, Y luego hay otra figura de esa época que me imagino que también le ha marcado mucho, que es la de Larry White. sí, no, Larry White lo conocí, pero a él lo conocí ya más bien después, ya había terminado casi mis cursos, y lo conocí aparte en los seminarios y todo, y tuvo una influencia grandísima después, muy, muy grande, cuando ya regresé al Ecuador, después de hecho el instituto, y una de las contribuciones que ha hecho realmente el instituto fue precisamente la dolarización, ¿no? La política de la dolarización. Entonces ahí Larry ha sido un apoyo muy grande en todos estos estudios y todas cosas para la dolarización que hemos hecho, sí. Segundo acto. Nudo. Pues Dora, podemos pasar ya a este siguiente bloque ya más centrado en su obra, en todas sus aportaciones, en sus aportaciones, una vez repasada su trayectoria inicial. Y su obra está indudablemente unida al mundo de las ideas, del think tank, de ese activismo en favor de la libertad y en particular de la creación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que además, si no recuerdo mal, el año pasado celebró su 25 aniversario. Sí,
Bueno, pues cómo nos gustaría preguntar por esos inicios en este mundo de los think tank, cómo fue en el Ecuador de los años 90 crear este think tank y comentar de alguna manera toda la trayectoria que ha tenido. Bueno, te digo que el apoyo grande, muy grande de Atlas, ¿no? Porque como mi esposo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, yo pude traer una biblioteca muy grande. Nosotros nos permitieron, cuando regresamos al Ecuador, traer nuestros cosas de la casa, ¿no? Y teníamos ahí un espacio y yo solicité muchos libros para poder iniciar la biblioteca de lo que sería el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Y Alex Chafuen, ya ahí con Alex yo pude hacer los estatutos. Entonces, y Alex me dio también una ayuda económica para comprar una computadora, una impresora, y regresé al Ecuador y establecí, y ya yo tenía los estatutos elaborados, seguía el procedimiento para legalizarlos. Entonces ya organizamos el Instituto Ecuatoriano de Economía Política como una organización, como una institución sin fines de lucro, adherido al ministerio de esa época de Bienestar Social. Entonces todo lo hicimos legalmente, pero los primeros 10 años del instituto sí estuvo en mi casa, en una pequeña habitación al lado de mi comedor. Ahí funcionó el instituto por algunos años con 2 o 3 personas y las primeras cosas que nosotros hicimos fue las primeras, en los primeros pasos fue hacer unos folletitos imitando los que hacía el CES de Guatemala, ¿no? Eso de ideas de libertad, que tenía esas fueron las primeras, y el primer ejemplar que yo lo escribí fue Una economía sin romances, siguiendo las indicaciones de mi profesor Buchanan, ¿no? Entonces, y así cada mes salíamos a repartir, yo en mi carro con una secretaria, a repartir los folletitos que se los entregaba a una lista de profesores, amigos, empresarios, que poco a poco iba reuniendo y que iba aumentando, ¿no? Entonces, y en el año 91, Alex Chafuen decide ayudarme a hacer el primer seminario internacional con el apoyo de Atlas, y eso fue buenísimo porque me trajo como 40 invitados internacionales de todas partes, de Europa, de todo, y fue un evento muy, muy grande. En esa época Rocío Guijarro, ella estaba haciendo pasantía en Atlas, y ella me coordinó todo el evento. Yo en Guayaquil, ella en Fairfax, Rocío en Fairfax, y desde allí ya van a ser 27 años realmente los que tenemos fundados el IEP. Qué buena la referencia a Rocío, pues hemos tenido recientemente también en este Café Viena, o sea que extraordinaria que salgan este tipo de relaciones. No, Rocío ha sido la amiga de todos estos años y nos seguimos viendo y nos hablamos cada día casi. Así que, pero ella fue un puntal y siempre nos recordamos, ¿no? La organización del primer evento, el seminario internacional, y estuvo Martín Kraus, estuvo Enrique Gersi, fíjate, hace tantos años, todos estos jóvenes que ahora tienen un liderazgo muy grande, ¿no? Gerardo Bongiovanni, de Bolivia, de todo, muchos de ellos, todos allí reunidos, jovencitos en esa época. Entonces cada uno de ellos guardan un recuerdo muy agradable porque nos salió un seminario muy lindo. Hasta ahí alquilé un bote para hacerlos pasear en el río Guayas, después los hice bailar. Así que fue una fiesta inolvidable, muy, muy linda, muy bella.
Entonces, y nunca se olvidan tampoco de los camarones guayaquileños, ¿no? Que son muy buenos los camarones nuestros. Ah, sí. Así que Ah, los ceviches. Pero pasamos muy lindo y nos recordamos mucho esa primera, y bueno, después poco a poco fuimos aumentando la cantidad de gente por membresía. Empezamos ya a, Atlas nos ayudó, siempre nos ha ayudado, con ayudas financieras de los eventos y todo, pero ya nosotros empezamos a depender mucho ya de nosotros a través de membresías y de las publicaciones. Empezamos a hacer ya publicaciones mensuales y más que nada hicimos durante 4 años seguidos clases en colegios secundarios con el apoyo de la Fundación Erhard. Ingrid ujú. Marikowski, que trabajaba conmigo en Atlas y que ella, después ella se casó con Samuel Gret. Ella tenía dirigía la Fundación Erhard hace algunos años. Entonces ella nos ayudó muchísimo para poder dar estos seminarios en colegios, y los dimos como cada año a más de 25 colegios, a muchísimos estudiantes. Llegamos nosotros en esa época de colegios fiscales, colegios privados, con conocimientos básicos de economía, ¿no? Fue unos años súper interesantes porque los profesores que daban las clases a los chicos eran los mismos, eran jóvenes, que nosotros los entrenábamos, muy jovencitos, 18, 19 años, para que den clases a sus pares casi de las mismas edades, ya jóvenes Ah, que ya claro. estaban interesados. Y tuvimos nosotros un profesor que se llama Franklin López, que fue profesor de la SPOL, y a los estudiantes los mandaba al Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Entonces nosotros recibimos muchos estudiantes, muy buenos estudiantes del SPOL, y que con las ideas liberales del doctor Franklin López venían al IEP a querer leer, a estar en la biblioteca, a hacer estudios con nosotros, a conversar. Fue una época muy, muy bonita también. Eso te digo, pues hace más que te digo, que será 15, 16 años. Y ahora todos esos jóvenes que ahora ya tienen 35 años están en posiciones de liderazgo muy, muy interesantes, muy importantes. Entonces, eso nos da a nosotros mucha fe y mucho optimismo. Yo puedo mencionarte algunos como Pablo Arosemena, que es uno de los líderes políticos nuestros y de la Cámara de Comercio, Ujú. Carlos Molina, Fabián Chan, muchos jóvenes que eran, en esos momentos recién empezando a hacer sus pininos interesados, ahora son una fortaleza muy, muy grande, y ellos a su vez ya son profesores. Entonces ya nosotros tenemos una tercera generación de jóvenes, liberales aquí en Guayaquil, y tenemos una fortaleza. Ahora tú hablas de liberalismo aquí, de Mises, de Hayek, de todo, ya no son palabras desconocidas, ¿no? Es el trabajo de todos estos Exacto. años, lentamente, porque esto sí es una tarea a largo plazo, ¿no? No es de la noche a la mañana Sí. este trabajo que nosotros hacemos. Y yo siempre enfatizo que estoy muy preocupada por todas las cuestiones políticas, el momento político, los momentos actuales, la coyuntura, pero el trabajo de nosotros es un trabajo a largo plazo. Claro. Sí, la sociedad no se transformará desde la política, que eso es muy complicado así de primeras, sino mediante un cambio en las percepciones de la gente, de las ideas, y a partir de ahí sí podrá haber un cambio político que vendrá por Completamente de añadidura. acuerdo, completamente de acuerdo. Lo has dicho, lo que yo pienso y lo que repito siempre, que hay que seguir dándole a las ideas, seguir siempre dándole, porque eso es lo único que haya ya un consenso, ¿no?, entre la ciudadanía para qué es lo que realmente necesitamos, en los países nuestros, ¿no?, que va más allá de la economía, va más allá de eso, ya, y que entra ya en los aspectos éticos y morales que son muy importantes también de Claro. discutir. Cuando relataba pues esta lista también de jóvenes que cada vez tienen más proyección, salidos de su think tank, qué orgullo, ¿no? El haber generado todo eso. Y incluso aquí en España también nos llega de alguna manera, porque
por ejemplo, con el profesor Huerta de Soto, recibe muchos alumnos ecuatorianos que provienen de este ámbito del think tank y bueno, me imagino que eso le Así llenará es, de el orgullo. doctor Huerta de Soto, cuando me lo encuentro en reuniones internacionales, en la última vez que hablé con él, me acuerdo creo que fue cuando cumplió 80 años Mario Vargas Llosa, creo que me dijo, todos esos ecuatorianos que vienen de su instituto, muy bien preparados. No, Qué ya hay bueno. muchos, te digo, que yo ya les he perdido el rastro, ¿no? Ya son ya los estudiantes de los Sí. que estuvieron con nosotros, ya ellos tienen sus propios grupos, tienen organizaciones que entre ellos se reúnen y todo, estudiantes para la libertad, o sea, el ambiente aquí está propicio, ¿no? Y yo creo que eso se vio en las últimas elecciones también, ¿no? Cuando casi ganamos también en la política. Claro, eso iba a preguntar que realmente luego se ha traducido con cuestiones perceptibles, me imagino que sin duda toda esta labor de años, aunque sea una labor a largo plazo, pero seguro que ha tenido impacto el instituto en la sociedad ecuatoriana y en la política de Ecuador. Así es, así es. Te digo que nunca me imaginé yo tampoco esta proporción, porque lo he hecho sencilla y humildemente por amor al liberalismo, por amor a las ideas y convencida de que cambiando las ideas poco a poco, lo que tú decías es como realmente podemos progresar y salir adelante, ¿no? Con la libertad. Entonces, fue una tarea de poco a poco, de reunir a unos, de conversar con otros, y de repente, como que de repente ya los vi que crecieron, maduraron, unos están Mm. en entidades privadas o en organizaciones privadas, otros en la política, este, pero los veo a ellos, ¿no? Haciendo sus actividades muy buenas, muy honestos, muy bien formados. Así que realmente es un orgullo, pero como a veces hasta me sorprendo. Ya, sí, suena milagroso, desde luego. Estemos, sí, realmente en la sociedad cualquiera que nos podamos imaginar, pero bueno, si todavía, más todavía si nos viene a la cabeza pues todo el ámbito iberoamericano, donde quizá estas ideas pues para que germinen cuesta más esfuerzo, ¿no? Y que haya surgido este movimiento liberal en Ecuador Sí, es increíble. Y bueno, al final todo tiene también cierta recompensa, como puede ser el homenaje, ¿no?, que el año pasado recibió y en el que el propio Instituto Juan de Mariana pues también participó pues de alguna manera para celebrar y reconocer toda esta trayectoria de bueno, me Dora de acaban Ampuero. de otorgar hace, pues ahora el 9 de octubre también, una vida por la libertad, el premio Una Ah, vida por exacto, la sí. libertad, en México, Caminos de Libertad. Ah, Caminos sí, de Caminos Libertad. de Verdad, Ese exacto, sí, fue sí, sí. algo increíble también, que eso lo recibí como, te digo, en honor de todos mis amigos, en honor de todos los que han colaborado durante todo este año, todos estos años que hemos pasado, porque fue algo muy inesperado, porque es un premio que se lo han dado a Gorbachev, a Mario Vargas Llosa, a Hubert Mato, a Neil Ferguson. Entonces ya te Mm, puedes imaginar, yo que soy caramba. pequeñita, de Sí. pequeño tamaño y todo, sentada justo en las mismas sillas donde se habían sentado estos señores, sí me sentí muy pequeñita, ¿no? Pero con todo Sí, sí. el amor y el cariño, ¿no? Pues de esta tarea emprendida en todos estos años, porque ha sido con la cooperación de la gente, y esa es una cosa que yo siempre reitero y lo digo, lo manifiesto siempre, que muchas de estas cosas son a través de la cooperación, que los mercados libres es cooperación de los seres humanos, y yo creo que eso es lo que hemos logrado estos años nosotros,
no pelearnos, no conflictos, no ha habido entre nosotros nunca luchas internas ni nada de eso. Pequeña, hemos salido adelante Ujú, trabajando por las claro. ideas, discutiendo, debatiendo, menos los últimos 10 años que casi fue más difícil todavía porque se prohibieron los debates, se cerraron, nosotros teníamos programas de televisión que se nos clausuraron, hemos mantenido un programa de radio, ese sí lo tenemos ya más de 15 años y no sé cómo no nos lo cerró porque la cuestión de bloquear todo lo que era expresión y debate sí fue terrible durante estos últimos 10 años, pero ahora estamos también en la política viendo momentos muy inciertos que está pasando el país, pero creemos que hay que volver a renovar, ¿no? Que siempre estamos en las generaciones nuevas, las que vienen, volviendo a renovar, volviendo a repetir todas las cosas y los clásicos, yo creo mucho en que hay que revisar a Adam Smith y volver a los Ujú. clásicos, a todo lo que han dicho, por eso siempre admiro la labor de los que trabajan en estos temas, ¿no? La traducción que hizo, no la introducción como de Adam Smith y todo el libro de mi querido amigo también en español. Así que todas esas de los clásicos estamos siempre haciendo y haciendo coloquios de Liberty Fund y todo para que las ideas sigan adelante, porque como tú lo dijiste antes, es lo único que puede cambiar la situación de nuestros países. Y entenderlo, Claro, porque sin duda. a veces digo, José, que hablamos mucho de la libertad, pero no entendemos bien qué es lo que significa, ¿no? Entonces hay que Sí, sí. abrirla, hay que decir qué es, porque no es qué es la libertad por sí. Los del otro lado también hablan de libertad, pero ¿qué libertad nosotros hablamos? Sí, No, y las claro. reglas. Yo siempre que sí, siempre recuerdo pues las enseñanzas de Buchanan, ¿no? Para mí eso es en parte importantísimo de mi formación. Entonces, las reglas, los límites de la libertad también, el constitucionalismo, esos son temas importantísimos que nosotros siempre lo estamos discutiendo también entre nosotros, no todo lo que es public choice. Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Me ha parecido muy interesante eso que ha comentado en esta última reflexión bueno, de alguna manera que el liberal, aparte de tener unas ideas muy bien formadas y conseguir llevarlas a la sociedad y trasladarlas y comunicarlas bien, es importante también dar ejemplo de vida, ¿no? Que detrás del liberalismo también hay una manera Así de estar es. en el mundo. Así es, eso yo creo que es importantísimo, ¿no? No podemos tampoco hablar una cosa y ser otros, ¿no? Uno tiene que ser consistente y yo creo que esa es una también de las características del trabajo que hemos hecho en estos últimos años, ¿no? La consistencia de seguir con las mismas, con las ideas, aunque por supuesto ha cambiado mucho desde que hace 27 años no había todos estos medios increíbles de comunicación que existen actualmente. Entonces tenemos que ir Sí, renovando la manera de comunicarnos. Claro que también estos medios tan buenos también pueden transmitir ideas malas. Entonces hay que pues exacto. seguir replicando lo nuestro, seguir adelante. Pero yo realmente te digo que esto que cada vez nos acerquemos a la libertad. Yo soy optimista, es que si no fuera, no pudiera todavía estar en este trabajo y seguir adelante con la misma sensación de como cuando empecé, ¿no? Con la misma sinceridad de que este es el método y hay que seguir adelante y solo así en algún momento vamos a ver los cambios, ¿no? Justo leí ayer un artículo que escribió Oppenheimer en el Nuevo Herald, donde él decía que el porcentaje de personas en América Latina que está de acuerdo ahora con la premisa de que la economía de libre mercado es el único sistema con el que el país puede ser desarrollado, no ha crecido muchísimo, ¿no? Que en el 2003 él cita había un 50%, un 57% de personas que pensaban
que era así. Ahora en la encuesta sale casi 70% de personas que piensan que realmente lo importante es el libre mercado. Entonces, yo creo que las ideas así son, ¿no? En un momento la gente ya las hace suyas, las asimila, pero hay que darlas y repetirlas por todos los vientos, José. Tercer acto, desenlace. Sí, sin duda esa labor nunca estará de más. Y Dora, ligando esta última reflexión suya, pues nos permite ya entrar en este último bloque de reflexionar sobre el liberalismo y sobre las ideas de la libertad. Y en ese sentido me gustaría empezar preguntando por el papel de la mujer. Usted es sin duda en ese sentido un ejemplo para cualquier mujer que quiera introducirse en el mundo de las ideas, de la libertad. ¿Y cómo ve Dora Ampuero el feminismo? ¿Es compatible con el liberalismo? ¿El liberalismo debe preocuparse por corregir inercias históricas, aun, por supuesto dando por descontado que sin recurrir a la intervención del Estado, o ese no es la función y el deber del liberalismo? Sabes que en ese aspecto yo creo que las mujeres tenemos que abrirnos nuestros propios caminos, ¿no? Y que dentro de un marco de justicia y legalidad que lo pedimos para todos, ¿no? Lo pedimos para todos. O sea, no quiero que sea para unos, otros más, otros menos. Yo creo que la libertad y el Estado de Derecho y establecer derechos de propiedad, que el Estado de los derechos de propiedad ya llevan en sí un Estado de Derecho. Eso es lo que debemos enfatizar más bien que estas luchas de diversos grupos más o menos que entren o salgan, ¿no? Yo sé que especialmente en mi sociedad, te digo, José, nosotros aquí en América Latina siempre hemos tenido un acendrado machismo, ¿no? En eso es lo que nos hemos criado. Pero yo creo que la lucha no está, tú ya lo mencionaste, en conseguir leyes a favor de uno o a favor de otros, sino a favor de todos, ¿no? A favor de un Estado de Derecho, de independencia del Poder Judicial. Esos son mis anhelos. Entonces, no trabajo específicamente como algunas amigas mías y yo creo que lo hacen, y yo creo que en un mundo libre cada uno tiene derecho a hacer. Hay espacio para todos, ¿no? Si alguien quiere luchar en eso, que lo haga. Pero yo particularmente nunca me he metido en esos temas así, sino que pues lo que yo deseo es un mundo de igualdad donde todos tengamos acceso a todos y que somos desiguales, ¿no? Considerando todas nuestras diferencias. Cada uno de nosotros es un mundo, cada uno es diferente. Exacto. Pero en un mundo donde cada uno pueda seguir su destino, pueda ser lo que quiere ser. No, ese es el mundo al que yo aspiro y sueño. Sin duda es el mejor de los mundos posibles. ¿Y cuál es, en su opinión, la razón por la que el liberalismo, aunque usted desde luego desmiente la estadística, no es muy proclive para las mujeres? Mire, yo creo que como se han ido dando algunas de las condiciones, ¿no? Mientras el Estado no interviene, uno tiene derecho a quedarse en su casa si uno quiere ser ama de casa. Y ese es un gran respeto también, el que uno quiera mantenerse en su hogar y criar a sus hijos, que no es ninguna que te diga que tienes que obligarte a ser tú una profesional y ir a luchar en el mundo de los hombres, no, que también la tarea en el hogar como madre es muy importante si uno lo quiere hacer. Entonces volvemos al mismo punto general que te digo, ¿no? Yo nunca intervieno para que se le dé cuotas a las mujeres ni nada de eso. Entonces nosotros, y ¿sabes lo interesante que se está produciendo? Yo no sé si en otras partes, pero aquí en el Ecuador, tú vas a unas clases universitarias y el 60-70% son mujeres.
Sí, sí, según el ámbito y la carrera universitaria, ocurre también, desde luego aquí en España, donde son mayoritarias las mujeres. Lo que a veces, pero lo que sí que nos pasa es que muchas veces se reflexiona sobre por qué justo en este ámbito nuestro de reflexionar sobre las ideas de la libertad, los hombres son Bueno, mayoría. sabes que también yo creo que ya entra mucha cuestión cultural también, ¿no? Si yo pienso en la época de mi madre, a ella no tenía mucha educación, terminó una primaria a duras penas, entonces ese era el mundo de la época. Ahora yo no creo que tú te acercas a cualquier chica joven, te diga, no, no, yo nomás me voy a quedar aquí, no voy a salir adelante, ¿no? Ay, ya ella se va a empujar a sí mismo, ella va a demostrar que ella puede y que no hay duda que tenemos la capacidad, ¿no? Sin duda. Entonces, lo que debemos evitar es eso de que el gobierno el que lo haga, el que se impongan cuotas, el que nos empujen a nosotros a hacer cosas que capaz que no queremos ni somos capaces. Cada uno tiene sus habilidades. Puede ser que yo quiera ser un artista y pueda demostrarlo con mi arte o con lo que sea. Lo que no Claro. sí debemos ya, y que creo que es difícil a veces de erradicar, es ese sentimiento en los hombres, ese machismo, que muchas madres hemos tenido mismo la culpa de ellos, porque ha sido cultural, que el hombre no se meta en la cocina, que el hombre no ayude a la mujer, que ayude, pero las cosas están cambiando. Muchos hombres ahora tienen que la mujer sale a trabajar y ahí le toca quedarse. Yo tengo muchos amigos que lo están haciendo y ya no es nada mal visto. Él está cuidando a los niños porque la esposa es la que está trabajando, ¿no? Porque casualmente tengo aquí una vecina que es lo que están haciendo. El esposo está cuidando a su niña y la chica consiguió trabajo y está normal. Nadie lo está mirando mal. Sí, sí, pues a eso se debe aspirar a esa libertad de cada uno de llevar a cabo el plan de vida que desee sin ningún tipo de trabas por parte de nadie y menos Así. del Estado. Y Dora, teniéndole a usted en este Café Viena, es inevitable preguntar por el socialismo del siglo XXI, del que por desgracia Ecuador fue un abanderado con el infausto Rafael Correa, que quizá haya podido ser de estos líderes de este movimiento el más retorcido, quizá por haber sido el más inteligente, al lado de personajes como Evo Morales o Nicolás Maduro. Pues Rafael Correa, pues bueno, tenía su formación y quizá por eso haya sido más peligroso incluso que ellos. ¿Cómo han sido todos estos años con esta persona liderando la política Bueno, sí, ecuatoriana? las características del expresidente Rafael Correa fue la de un populista, ¿no? De un populista. Yo no coincido mucho con calificarlo de una persona inteligente, muy inteligente, pero sí supo manejar todo el sistema y poco a poco y rodearse de personas muy, digamos, así mismo muy controladoras, muy socialistas, porque no te olvides que muchas de las cosas también las recibimos nosotros de España, ¿no? Había, por ejemplo, un amigo Sí. monedero que andaba por aquí dando vueltas, Ujú. había todo este grupo de Podemos y todo. Entonces, no solo él, sino que, claro, indudablemente él tuvo esta ambición de poder increíble, una manera de dirigirse a la gente que como lo hacen mucho, no a través de la cooperación, sino más bien de los odios, de los resentimientos que mucha gente tiene, y, y aprovechándose de los ingresos petroleros que le dieron a él toda la mano libre para, a más de la corrupción rampante que estamos observando ahora, pudo entregar el dinero a manos llenas a mucha gente, entonces hacer muchos proyectos
de carreteras, de infraestructura, de bonos, de gastos públicos, increíblemente altos para nuestro país, y el endeudamiento terrible Sí, en que exacto. nos ha dejado en una situación espantosa económicamente, ¿no? Entonces, pero lo hizo apalancándose precisamente en los dineros del petróleo y en esta manera de controlar todo el gobierno, que no creo que se le haya ocurrido solo a él, ¿no? Sino que tuvo pues enseñanzas que, porque yo no lo creo que él sea una persona extremadamente inteligente. Trabajó mucho, eso sí, de eso que parece que dormía muy poco, 3 o 4 horas. Y, Ujú. exacto. Ese es el gran peligro, que si encima Exacto. son trabajadores. Entonces, pero bueno, esperamos que estos 10 años terribles, que controló todo, porque es que llegó a unas cosas increíbles de control de las instituciones, y ese es el peor legado que nosotros tenemos, que creemos que por lo menos nos va a tomar unos 20 años volver a enderezar el rumbo de lo que estábamos antes de los 10 años del correísmo, ¿no? Entonces, sí, Qué es barbaridad. terrible, y en ese sentido yo sí me preocupo mucho, sigo mucho el tema de Venezuela, que para mí es un dolor infinito ver a un país así Claro. destrozado, y, pero es desgraciadamente el dolor de los venezolanos es el ejemplo más grande que nosotros tenemos y que podemos repetir a cada rato. Miren lo que pasó y todo. Entonces, ese es un tema muy importante para nosotros, volver alguna vez a recuperar nuestras instituciones, a abrirnos nuestros mercados, a convencer a la gente pues que, que le importa, la economía es importante, pero que va más allá también, que hay la honestidad, la ética, ¿no? Todos esos valores que se nos perdieron en el camino, Claro. José Augusto. Al hilo de esto, en su opinión, ¿por qué Ecuador, o cuáles son las razones que han podido salvar a Ecuador de caer ya en el marasmo absoluto como si pudo caer Venezuela? ¿Qué tipo de resortes ha habido que lo han Bueno, impedido? uno de ellos importantísimo de la parte económica, indudablemente es la dolarización, ¿no? Y este sí es un capítulo muy importante también en el trabajo que nosotros hicimos, porque si bien la gente ya estaba casi dolarizada, te digo que esto fue pues en la época de Maguad, ¿no? En el 98, 99, las políticas, así mismo de Ujú. inflacionarias, devaluatorias que siguió el gobierno, fueron pésimas. Entonces, los bancos cayeron, el congelamiento bancario, la gente que lo que quería tener en la mano era dólar. Entonces, apenas tenían unos sucres, lo cambiaban a dólar, lo cambiaban a dólar. Entonces esto es un caso que no se ha estudiado suficiente y debiéramos estudiarlo un poco más. Y Steve Hanke siempre nos dice, ustedes tienen que hacer más estudios sobre este modelo de orden espontáneo que fue la dolarización en el Ecuador, que debemos usarlo mucho Sin los duda. austríacos, que hablamos siempre del lenguaje, de la moneda, como órdenes espontáneos que nadie se los imaginó, sino que surgieron espontáneamente. Asimismo, la dolarización, la gente estaba, especialmente en las ciudades, no te digo en los pueblos pequeños que seguían manejando el sucre, pero aquí las rentas se hacían en dólares. Entonces ya ante esa situación de facto, surgió un grupo de intelectuales que empezamos a hablar de que había que dolarizar ya oficialmente el país. Entonces se hicieron muchas reuniones, había una señora que era presidenta, la señora Joyce de Ginata, que era presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria. Ella empezó a reunir ahí en la Cámara, ¿no? A los que estábamos de acuerdo con estos amigos intelectuales, todo el que más o menos nos reuníamos, hablábamos y se organizaban grupos para hablar en la televisión, para escribir artículos, entonces se hizo un grupo fuerte de intelectuales, y en eso también contamos con la ayuda de un compañero mío, de George Mason, que Kurt Schuller. Kurt Schuller había trabajado con Steve Hanke en los procesos
cambios de monedas en Europa cuando cayó el muro de Berlín. Entonces, él vino y nos ayudó a nosotros a hacer lo que hemos llamado realmente cómo dolarizar, ¿no? O sea, toda la parte legal, todo que cómo dolarizar. Entonces, ese fue un estudio excelente que logramos un grupo de intelectuales y que lo hicimos en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, ¿no? Esa es una de las grandes contribuciones que nosotros en un momento hicimos al país. Y eso es lo que te digo, José Augusto, que es lo que nos ha dividido realmente, que nos ha permitido no estar como está Venezuela, ¿no? Nosotros estamos con el dólar, esa es nuestra moneda, todo el mundo tiene confianza en el dólar, y aunque Correa 1000 veces cada noche soñaba cómo les voy a quitar el dólar para poder devaluar, para poder inflar, para poder imprimir dinero, para poder hacer yo la política monetaria, porque cada día, así como despotricaba contra la prensa corrupta, contra esto, decía cada día lo peor política que hemos tenido es la dolarización, pero no la podía sacar porque todo el mundo se le iba a ver encima. Todo el mundo quiere tener su dólar en el bolsillo. Entonces, ha hecho cosas que para tratar, hizo cambios en las políticas de la Junta Monetaria, tratando de poner límites, pero no lo ha logrado, no logró durante todos sus 10 años hacer nada con respecto a la dolarización. Y esa es una, digamos, para nosotros los ecuatorianos es lo que sentimos que nos ha impedido estar como Venezuela. Pues me viene a la cabeza la célebre frase de Winston Churchill cuando dijo que nunca tantos debieron tanto a tan pocos, en referencia a cómo la Royal Air Force salvó a Londres de los bombardeos del ejército nazi. Me estoy acordando ahora que se podría aplicar lo mismo de la sociedad ecuatoriana, ¿no? En el sentido de que nunca tantos ecuatorianos debieron tanto, en el sentido de que Ecuador ha podido salvarse de caer en lo que ha caído Venezuela, a tan pocos, en referencia a los impulsores del Instituto Ecuatoriano de Economía Política que llevaron a cabo este informe sobre la dolarización y que impulsaron la dolarización en el país y que ya digo que permitió a Ecuador pues no caer en esas garras del socialismo más despiadado. José, esa fue una excelente contribución del instituto y de los otros también, ¿no? De mucha gente más, porque cuando empiezo a pensar la gente que se reunía, la gente que hablaba, que escribía, en realidad son muchos, y fue duro, porque no fue un proceso fácil tampoco, ¿no? Al principio no sabíamos cómo manejarlo, ya que ya no íbamos a tener nada de sucre, solo dólares, mucha gente, imagínate que de la noche a la mañana, era 25.000 sucres, $1, y la gente decía, bueno, si ya estamos dolarizados, ¿por qué no ganamos igual que en los Estados Unidos? Yo ya quiero recibir el mismo. Entonces había que explicarle, ¿no?, las diferentes productividades de nuestros países y todo eso, ¿no? Entonces fue un proceso duro. Mucha gente murió en estas épocas también porque habían puesto, por ejemplo, todos sus dineros en sucres en bancos y todo, y después recibían 1 millón de sucres, pues eran $4, ¿no? Entonces tú te sentías, ¿qué pasó? Pues que todo 1 millón de sucres, porque era 25.000 sucres por dólar. Bueno, fue un proceso duro, pero asimismo el ingenio de la gente, porque al principio no sabíamos cómo hacer los intercambios en cositas, ya no íbamos a tener más el sucre, y alguien inventó una tablita. Se vendía por todos lados esa tablita, te decía, 1 centavo de dólar igual tanto sucre, 2 centavos tantos dólares, algo así, ¿no? Cosa que así aprendimos todos ya a manejarnos con dólar. Y ahora sí que ya no queremos soltar, no queremos soltar el dólar. Ajá.
Pues Dora, no se me ocurre mejor manera de acabar esta entrevista que con estas referencias que ha hecho a la dolarización de Ecuador y cómo eso ha podido transformar para bien de manera increíble la vida de millones de Y personas. José, y lo que único te quiero señalar que no hay que desdeñar las pequeñas acciones, ¿no? De cada día, ¿no? A veces Claro, pensamos que vamos a hacer una gran cosa, pero no, esas grandes cosas salen de las pequeñas acciones cada día teniendo una meta, un principio fuerte, ¿no? Y salen a través de las pequeñas acciones que hacemos cada día. Oye, siempre les digo a los chicos, si ustedes quieren hacer grandes cosas, no las van a hacer mañana y pasado. Tienen que dar pequeños pasitos para conseguir lo que quieren al final. Y lo van exacto, a sí. conseguir si son consistentes y si siguen adelante honesta y en una forma responsable. La importancia del individuo actuando en la historia y siendo capaz de cambiar el signo, que no hay nada inevitable, sino que podemos ser capaces de cambiar los designios que parecen Así es, marcados y a que hay veces. las contingencias, que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Entonces Sí, tienes que estar preparado, exacto, saber y todo, pero hay muchas cosas por eso es que no nos sirve mucho la planificación central tampoco. Pero exacto. sí se puede Así es. planificar un poco nuestra vida hasta que nos pasa algo que dice, ¿qué pasó? Eso no lo preparé, eso no lo pensé. Claro, claro. Pues Dora de Ampuero, ha sido un auténtico placer contar con usted en este Café Viena y un saludo y hasta la próxima. Un fuerte Un abrazo. abrazo inmenso, espero dártelo personalmente en algún momento, en algún sitio en este planeta. Ojalá así sea, seguro que sí. Un saludo. Gracias, Adiós. gracias, adiós.